Amado hermano, listo para su programa Un Minuto Basta con un tema que va a sacudir la conciencia de todos los cristianos. ¿Cuál es la función de la iglesia evangelizadora en este tiempo contemporáneo? Jessica, bienvenida. No te lo puedes perder, no te muevas de tu lugar. Le amamos, le esperamos. Amado hermano, bienvenido a ese su programa Un Minuto Basta. El propósito central de su programa es entregarnos mutuamente una serie de herramientas bíblicas que nos lleven a ministrar nuestra vida en los momentos de crisis laboral, ministerial, personal. Todos necesitamos ese abrazo de la palabra de Jesús. Hoy compartiendo como siempre con la pastora, con mi esposa Jessica Torres. Jessica, bienvenida a este espacio de Un Minuto Basta. Muchas gracias y bueno, pues yo estoy muy contenta y sé que Dios nos va a hablar a nuestra vida. Así que yo te pido que en esos momentos dejes lo que estás haciendo, Dios nos va a hablar y es importante, más que nada, que dispongas tu corazón para que hoy el Señor obre en tu vida y en la mía. Así es. Fíjese, amado hermano, que hoy vamos a trabajar un tema importante, es decir, la función de la iglesia, Jessica, de este tiempo, la iglesia contemporánea frente a la evangelización. La iglesia en sí tiene mucho trabajo. Las personas que me están escuchando, que tienen un cargo de liderazgo, y aún los pastores, es mucho trabajo el que nos lleva a poder abrir las puertas un miércoles de adoración, un domingo de congregación, un lunes de plática con jóvenes, un martes de mujeres, un miércoles de hombres. Es mucho el trabajo, pero no podemos descartar el hermoso emblema de un cristiano, la gran comisión, lo que Jesús dijo en su momento. Así que vamos a tratar este tema. ¿Cuál es la función de la iglesia contemporánea respecto a la evangelización? ¿Alguna vez te has preguntado tú que está siendo una carga pesada para muchas iglesias este trabajo que dejó Jesús desde el inicio a sus discípulos? Pues bueno, yo creo que desgraciadamente, Martín, somos pocos los que realmente estamos comprometidos. Hay mucha gente que visita las iglesias, hay mucha gente que se congrega en las iglesias, pero yo creo que hay poco compromiso. Yo creo que eso es lo que nos está faltando. Y bueno, ese primer amor que parece que de repente se desvanece. Entonces, sí creo que es un momento de iniciar esa conciencia que tú estás comentando y como iglesia abrir los ojos y sobre todo pues disponer nuestro corazón y abrir nuestros oídos espirituales. Claro, amado hermano, 2017 es un año donde el Señor está pesando en nuestros corazones, más sobre los que tenemos una función, una responsabilidad, Jessica, frente a una iglesia como pastores, ¿no? Y de ahí toda la gama que está relacionada con el ministerio de un pastor. Lo que sí te puedo decir es que la iglesia ha vivido grandes momentos y momentos de detención. Yo puedo traer a la mente un resumen en 4 momentos, Jessica. Hay un momento de mucho crecimiento en la iglesia primitiva, un florecimiento de la iglesia de Jesús, pero también hay momentos de decaimiento. Vamos a tratar aquí todo eso que está a veces basado en doctrina de hombre, pero no deja de ser un momento. También ha habido momentos muy gloriosos, momentos de avivamiento, momentos donde se desborda el Espíritu de Dios en las calles, en las mentes, en el cuerpo, en el espíritu, en las familias. Los leprosos sanan, los ciegos ven. Hay momentos de gloria, pero también hay momentos de persecución y dolor. La iglesia de Cristo ha vivido momentos de tormento, momentos de muerte, momentos de ocultarse en subterráneos, en túneles bajo kilómetros de distancia de la realidad, porque hay un gobierno o una política que provoca el que se esconda la iglesia de Cristo. Y desgraciadamente, Martín, eso está sucediendo ahorita en algunas partes del mundo. Por eso que tenemos que ser tan agradecidos con Dios que nosotros podemos tener esa libertad de tomar nuestra Biblia, de congregarnos. Y eso es lo que realmente no tomamos en cuenta porque ya tenemos ese regalo, nos permiten todos los días hacerlo. Pero hay gente que se tiene que esconder, hay gente que no puede obtener una Biblia
porque se lo prohíbe Claro. o porque puede morir. Entonces, yo creo que es momento de los que podemos hacerlo, valorarlo y hacer algo para hacer un cambio positivo. Claro, definitivamente, amado hermano, si usted que hoy atentamente nos escucha y observa este programa Un Minuto Basta con el tema ¿cuál es la función de la iglesia contemporánea frente a la evangelización? Si usted no es pastor, no es pastora, no es ministro de jóvenes con ese ministerio de evangelización, no importa esta función que no está desempeñando, lo importante es que usted tenga oídos y oiga y pueda entender y pueda comprender también que se necesitan manos, se necesitan pies, pero se necesitan corazones sobre todo para este trabajo. Hay más de 2000 años, Jessica, de la iglesia cuando Jesús la ha dejado y ha tenido que ir a la presencia del Padre y ha dejado, nos dice, les conviene que yo me vaya porque vendrá el Paráclito, vendrá el Consolador, vendrá aquel que les comunicará lo que mi Padre y yo hablamos. Estábamos hablando de esa hermosa llegada del Espíritu Santo en aquel aposento alto en Hechos descrito donde como un viento recio llegó la presencia del Espíritu de Dios. Entonces a partir de ahí la iglesia ha tenido grandes momentos y momentos no muy agradables dentro de lo que la historia de la propia iglesia nos puede plantear. Pero precisamente es en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, Jessica, donde hay una vertiente tremenda de las iglesias de aquel momento. Pero tristemente las iglesias de aquel momento en cuanto a carácter y personalidad y perfiles están hoy en día también apareciendo. Este es el fundamento, amado hermano, tome nota, por favor, recuerde, los programas de Un Minuto Basta son para tener siempre en la mano o la Biblia o un cuaderno o un montón de hojas y un lápiz o una pluma para poder tomar nota y después reflexionar e investigar de hecho sobre lo que aquí estos siervos de Dios le aportamos a usted. Hay 7 iglesias, Jessica, que están descritas dentro de este libro de Apocalipsis, repito, capítulos 2 y capítulo 3, que describen el funcionamiento de una iglesia. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le habla el ángel del Señor, Juan es el que escribe, y la iglesia de Éfeso es una iglesia ortodoxa, pero fría. Es una iglesia indiferente hacia Dios, es una iglesia sin amor. Así está descrita de manera concreta, vaya usted a la palabra del Señor, confirme lo que le estamos diciendo. Es una iglesia sujeta a la ley, una iglesia ortodoxa que cree firmemente, pero a la vez es indiferente a muchas posturas que el mismo Señor Jesús determinó al origen de la fundación de la iglesia. También está la iglesia de Esmirna, Jessica, es una iglesia perseguida, es una iglesia probada y que pasa por tribulaciones. De alguna manera u otra, todos tenemos de esa iglesia de Éfeso, de esa iglesia de Esmirna, pero está la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia de Pérgamo es una iglesia casada con el mundo, es una iglesia mundana sin temor de Dios. Es una iglesia donde la mente del hombre domina y la palabra del Señor no. Características, ¿no? Quizá de unas iglesias hoy en día. La iglesia de Tiatira es una iglesia, Jessica, que tolera el pecado, tolera a una mujer llamada Jezabel con la que fornica, prácticamente ella enseña la libertad sexual a los congregantes y es una iglesia que está en muy mal estado, es una iglesia totalmente decaente. Si vemos fuera de los principios que ha determinado Jesús. Está la iglesia de Sardis, Jessica. Esta es una iglesia muerta, improductiva, sin vida. ¿No te agrada lo que estamos mencionando? Yo me estoy dando cuenta que es triste lo que es, digo, una realidad que todos se asemeja a lo que estamos viviendo en muchas de las iglesias, en muchas de las casas que están abiertas para alabar al Señor. Me llama mucho la atención la Esmirna de la que hablabas y sobre todo la de Efesios, donde muchas veces llegas a un lugar y está tan frío que ni siquiera parece un templo, ¿no? Claro. Con unas caras, con una frialdad, con una manera de, vaya, el Espíritu Santo no fue invitado a ese lugar, ¿no? Entonces, estás describiendo lo que a veces tristemente está ocurriendo aquí y ahora. Ahora, esto lo manejamos, amado hermano, y Jessica, con el respeto correcto, porque ¿cómo vas a evangelizar si la iglesia está muerta por dentro? Si la iglesia no es funcional adentro, no puedes tú dar lo que no tienes. ¿De acuerdo? Está la iglesia de Filadelfia, es una iglesia fiel,
una iglesia, Jessica, que tiene la puerta abierta, así lo dice el ángel del Señor en este Apocalipsis 2 y 3, y honestamente es una iglesia que no niega el nombre de Cristo, es una iglesia misionera. En el momento de usar este término estamos hablando que es una iglesia que sale, ¿no?, al encuentro del necesitado, al encuentro del que no le conoce. Y está la iglesia Laodicea. Esta es una iglesia apóstata, es una iglesia autoengañada, es una iglesia condenada. Podría ser la iglesia liberal de hoy en día. No es ni fría ni caliente, es una iglesia tibia. Y así dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Eres tibia, te vomitaré de mi boca. Estamos haciendo todo este análisis porque evidentemente evangelizar requiere de una luz interna, requiere de ser sal en la tierra, requiere de que los pastores lleven a piel y a conciencia y a espíritu el trabajo que les ha sido encomendados. Y que los congregantes, antes de llamar líderes en nuestras iglesias, tenemos que ayudar a que el congregante también se sienta identificado. Ahora, imagínate. La realidad es esta, pero también estoy consciente como pastores que somos tú y yo de que en ocasiones tú puedes dar todo y el congregante no te responde a la altura de lo que tú estás dando. ¿O crees tú que ha sido muy dura mi comentario en este sentido? Es que te vuelvo a comentar y afirmo, o sea, hay gente que visita las iglesias. Y cuando digo visita es el que no va todos los domingos, ¿no? Para mí ese es el visitante. O va, pero físicamente está, pero no espiritualmente está. No, y sencillamente no va por la sencilla razón que desde el pretexto que cambiaron la hora, está frío, está caliente, el niño no se levanta, o sea, hay mil y una razón, ¿no? Entonces, claro, ese es el que visita, ¿no? Y está el congregante que está ahí y que va cada domingo y todo, pero le falta esa parte de compromiso, claro, ¿no? Entonces, se requiere en esos momentos de tener compromiso, porque te voy a decir una cosa, ¿cuándo nos ha fallado el Señor? El Señor es fiel. Nunca. El Señor siempre está con nosotros, el Señor, tú llamas y Él te responde. Entonces, yo creo que este programa es importante que lo analicemos, porque estamos teniendo tantas bendiciones, tantas cosas del diario. La gente anda buscando un milagro, no sé, algo sobrenatural. O vivir siempre en el milagro de la vida, ¿no? Vivir siempre en el sentir que Jesús está aquí. Quiero sentir la respiración, que me vaya bien, que tenga el trabajo correcto, que la enfermedad sea sanada, que mi hijo se quite del vicio. Entonces necesito siempre estar así para poder sentirme comprometido con Dios. Y pero no es así, la presencia de Dios no es así. Pero a mí me habla de síntomas que están buscando... comodidad personal. No, y aparte que no están buscando al dador, están buscando al favor. Exactamente. Y cuando sucede, porque hemos vivido esas maravillas de vivir domingo tras domingo, tras milagro, tras milagro, ¿qué es lo que sucede? Desgraciadamente, se sacude la iglesia. Entonces tú me estás diciendo, con esta descripción que das literal, tú me estás diciendo entonces que yo puedo faltar varios domingos o quedar mal en una obra que me dio a trabajar el pastor de mi iglesia, pero Jesús, pero el Espíritu de Dios, Dios mismo, no toleraría, es más, no estoy dispuesto a que ni un segundo estén lejos de mí. Que no lo está, pero lo creo que así es. Es que es algo sencillo, vamos a traerlo al mundo. Cuando tú estás enamorado de un ser, tú no quieres que sea parte de ti. Estamos hablando de dos personas. Así es. Pero estás hablando que Él nos amó primero antes que nosotros. No sé si lo habías analizado de esta manera, pero Jesús está enamorado de ti, está enamorado de mí, está enamorado de quien nos está escuchando en estos momentos. Sí. Entonces, ¿cómo va a querer a alguien? Tu mal si te amó antes de que... O sencillamente, ¿cómo va a querer que no vayas? Ahora, mucha gente tiene la idea de que es que en donde quiera está Dios. Y claro, porque Él es omnisciente, omnipresente, sí, pero no en donde quiera se manifiesta, no en cualquier lugar se manifiesta, y eso es lo importante que la gente tiene que entender. Pero sí creo que la falta de compromiso, Martín, es lo que está haciendo que mengue esa firmeza que tendremos que tener ya más alcance. Claro. Ahora, aquí, amado hermano, lo que estamos comentando es serio, porque nos estamos quejando, Jessica, de que, es decir, la gente joven sobre todo piensa, ¿por qué no vamos y hacemos? Mira, hay mucha gente en la calle, ¿por qué no vamos y regalamos cobijas? Pero ese no es el trabajo. El trabajo es ir, evangelizarlos
y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya abordaremos concretamente de manera desmenuzada lo que indica esta gran comisión. Porque entonces aquí, al ver estas 7 iglesias que están en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, Jessica, aquí hay 3 preguntas importantes. Esta pregunta me la hago yo y te la hago a ti como pastora. ¿Qué tipo de iglesia somos? Es decir, ¿qué tipo de iglesia tienes tú? ¿Qué tipo de iglesia formas tú, amado hermano? Ahora, ¿cuál es el estado de la iglesia actual en la que tú estás? Porque es muy fácil desde atrás, Jessica, estar juzgando lo que no se hace, estar evaluando el proyecto del pastor y de los líderes, pero sin siquiera aportar una idea o sin siquiera decir, bueno, les bendigo. O oremos, hermanos, por la obra del pastor y de los jóvenes o de las mujeres. Y la tercera pregunta, Jessica, ¿existe algún parámetro bíblico para medir a una iglesia sana? La respuesta sí existe, la compartiré con usted, pero ¿tú crees, Jessica, que la pregunta ¿qué tipo de iglesia eres, pastor? ¿O qué tipo de iglesia tienes? ¿O en qué tipo de iglesia te congregas? ¿Es una pregunta fuera de contexto o si es una pregunta a la que tenemos que contestar espiritualmente y desde el corazón? Yo creo firmemente, y a lo mejor suena, y lo he repetido muchas veces, que uno debe vivir como si Jesús viniera esta noche, en todos los sentidos. Y yo creo que si viviéramos con esa intensidad la vida, con ese compromiso, o sea, ¿qué pasaría si Jesús hoy te toca la puerta esta noche? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para irte con Él? ¿Estás preparado para lo que viene? Es más, dejas todo en orden en esta tierra, porque sabemos que si tú no tienes en orden las cosas terrenales, difícil va a ser que tú tengas las cosas espirituales en orden. Claro. Entonces yo creo que es momento realmente de ponernos de acuerdo con nosotros mismos, primero que nada, para poder ponernos de acuerdo con el Señor, claro, para poder tener un compromiso y dejar de pensar en nosotros mismos. Ese es el problema que tenemos los seres humanos. Somos seres que tendemos a ser egoístas, somos seres que tendemos a ser destructivos. Y creo firmemente que no, la gente no lo hace con esa intención. O sea, sabemos que muchas veces la gente arrastra cosas. Pero sí, no lo hago con esa intención, pero es mi conducta de diario, es mi patrón de conducta. Entonces, ahí es donde yo difiero un poco, porque yo te voy a hablar desde lo personal. O sea, llevé una vida desordenada, bueno, me alineé y luego volví a caer. Y entonces debo estar constantemente pensando que soy débil, cuál es mi debilidad, y debo proponerme a corto plazo un cambio. Y que ese cambio se note y que lo noten los demás o que lo vean, porque colgarnos de la idea de que somos pecadores y ni modo, pues vamos a pecar, es una idea muy liviana que nos va a llevar a ser tibios, y a los tibios los vomita. Pues yo creo que más que lo que tú estás diciendo, yo digo, apoyo lo que sos, pero sí importan los frutos. Claro. Es que, ¿qué estás haciendo con ese arrepentimiento? ¿Qué estás haciendo con ese compromiso? Porque es muy bonito hablar, es muy bonito decir, ok, sí estoy haciendo esto. Como dices tú, llegar y ponerte en la parte de atrás de la iglesia y juzgar claro, todo lo que están haciendo los claro, proyectos. Sin claro, embargo, sí creo que esa falta de compromiso es la que está llegando a tener esas iglesias apáticas, esas iglesias que ya parece una religión. Van los domingos porque tienen que ir los domingos. ¿Cómo, tú me estás diciendo que puede haber muchas iglesias hoy en día que parecen un club social? Bueno, es que hay unas que parecen un club social y hay unas que parecen literalmente un velorio. ¿Por qué? Porque pareciera le están adorando a un muerto. Es que pareciera que no es una fiesta. Y bueno, para mí, yo creo firmemente que reunir a los hermanos el domingo es sencillamente el estar reunidos, porque es el día que elegimos para alabar al Señor. Es un día de fiesta, es claro, un día hermoso. Con los lineamientos normales, ¿no? Del orden y la disciplina que debe haber en un culto, que debe estar en una congregación. Yo creo que de las 3 preguntas, Jessica, amado hermano, la pregunta ¿qué tipo de iglesia somos? La pregunta ¿qué estado actual guarda nuestra iglesia frente a los retos que nos está exigiendo la sociedad? La más importante sería la tercera pregunta, es decir, ¿existen parámetros bíblicos que nos puedan marcar cuándo mi iglesia ha estado batallando y cuándo mi iglesia es sana y cuándo no? Claro que sí, la respuesta está en Hechos, amado hermano, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Es claramente, una iglesia sana es una iglesia
que conserva la doctrina de Jesús, esta unión está presente, que es la llamada comunión, que es no solo el cuerpo, sino el espíritu también. Esa es la comunión. La unión puede ser la relación y puede ser lo material, pero al hablar de comunión en estos términos estamos hablando de que es un solo espíritu, ¿no? Como si fuera un solo espíritu, un mismo espíritu, y además compartían el pan y las oraciones. Entonces, esos son los parámetros bíblicos que puede llevar una iglesia hoy en día para poder ser una iglesia sana. Interesante lo que estamos encontrando en Hechos, lo hemos leído muchas veces, pero hoy lo traemos a mente, Jessica, porque definitivo es que si tu iglesia no está sana dentro, no puede ir a evangelizar, no puede ir a alcanzar al necesitado, y entonces sí llevará una cobija, pero nada más. Y la palabra de Dios y el testimonio. No, y desgraciadamente reproducimos lo que somos. Esa es una de las realidades que tenemos. Entonces es importante estar sanos para producir gente sana, para traer a los pies de Cristo a la gente sana con una doctrina cristocéntrica, definitivamente. Ahora, si hemos desarrollado en 7 iglesias los perfiles y las posturas desde hace más de 2000 años, entonces, ¿qué está sucediendo hoy en día? Es interesante lo que viene en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 4 a 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Tengo contra ti que te has dejado, te has alejado del primer amor. ¿Qué viene a tu mente cuando esta palabra, no de reclamo, sino de disciplina fuerte de parte de Dios, le dice a la iglesia de hoy en día inclusive, tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Bueno, la verdad, cuando me tocó estudiar esto, vinieron lágrimas a mis ojos. Porque no es a las iglesias demás, vamos a ubicarnos en tu iglesia y la mía. El Señor nos está diciendo hoy, Jessica y Martín, tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. Digo, vinieron lágrimas y recuerdos, porque uno no puede vivir de glorias pasadas, uno no puede vivir de los milagros pasados, porque el Señor su misericordia es nueva cada mañana, siempre hay algo nuevo. Entonces, la verdad fue triste, ¿no? El que escuchar que Jesús te hablara de esa manera. Y yo creo que nos está hablando y la palabra triste duele. Claro, ahora te dice, recuerda de dónde has caído, es decir, recuerda de dónde te rescaté, recuerda de dónde yo saqué fuerzas de tu debilidad, de tu vida de pecado, de tu vida de mala organización. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. El proceso hermoso que hablabas tú de Dios hacia nosotros los seres humanos, su misericordia, arrepiéntete. No cierra un capítulo y dice, está perdido tu trabajo. No, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. ¿Qué serán las primeras obras? Con entrega, con júbilo, con disciplina, con tiempo. De hecho, amado hermano, todo lo hacíamos, nos daba la madrugada, no importaba el calor, no importaba que no había aire acondicionado en la iglesia, siempre estábamos todos al pendiente de ese trabajo de entregarlo, no importaba, no había sillas y quitabas tu silla y se la entregabas al otro hermano, alguien no llegaba con Biblia y le entregabas la Biblia y había una lista enorme para hacer el aseo en la iglesia. Es más, tú no podías escuchar que había un vecino que tenía problemas porque inmediatamente le hablabas de Dios, le llevabas, le arropabas. Eso es volver a las primeras obras, es decir, lo que se da con el corazón tiene que continuarse con el corazón. Y dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Vuelve a decir, arrepiéntete. El proceso de arrepentimiento, Jessica, ¿qué conlleva para un pastor, para un congregante? Yo creo que para cualquier hijo de Dios, yo te repetía y te lo vuelvo a decir, es el fruto. Claro. Yo creo firmemente que hay 2 tipos de arrepentimiento. El cuando te confronta la situación y tienes vergüenza, quieres salvar la situación. Y para mí ese es un arrepentimiento emocional, un arrepentimiento que quiere salir del paso. Pero hay otro precioso,
que es el arrepentimiento, donde tiene frutos, donde no vuelves a hacer las mismas acciones, donde cambias. Yo creo que el Señor nos está hablando hoy hermosamente. Deja de estar haciendo las cosas a tu manera e inicia a empezar a hacer las cosas a mi manera. Y el arrepentimiento va a ser más que pedir perdón, porque tienes que pedir perdón. ¿Qué vas a hacer mañana? Claro. Mañana, ¿cómo vas a actuar? ¿Diferente? No nada más de decirlo, sino de actuarlo. Y de evaluarlo, ¿no? De supervisar, de detenerte. Vale la pena, amado hermano, detenerse porque es cansado, es agobiante. En ocasiones siente uno que está solo en la iglesia haciendo todo. Detén, pide fuerzas, pide ayuda y pídele a Dios que esté siempre lleno tu corazón de buenos pensamientos y de buenas obras. Y más que nada, Martín, nunca es tarde. Nunca es tarde. Él siempre está con los brazos abiertos, Él siempre está esperándote. Y pues yo creo que hoy es un día importante donde el Señor nos está hablando fuertemente. Y nos está hablándote a ti y a mí, amado, donde te está diciendo, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué ya no está palpitando al ritmo de Jesús tu corazón? ¿Por qué ya no le haces caso al amado cuando te habla? ¿Por qué cierras tus oídos y ya no quieres escuchar las órdenes de Jesús? Regresa a ese primer amor. Comprométete con Él. Comprometámonos con Él el día de hoy. No esperes a mañana. Así es, amado hermano, no es tiempo de que la iglesia se encierre, no es tiempo de que la iglesia tenga temor a la inseguridad, no es tiempo de que la iglesia se acobarde frente a los retos de nuevos gobiernos, de nuevas formas de pensar de nuestros gobernantes, de situaciones económicas que parecen ser el caos, que no termina, sino viene la suma a las desgracias humanas, la suma de la impotencia de poder hacer algo, de poder rescatar. Pareciera ser que nuestro grito de ayuda no es escuchado por nadie. No olvide usted que el enemigo vino a robar, a matar, a dañar, a destruir, vino a hurtar. El enemigo no juega, el enemigo no duerme, usted tampoco duerme, usted tampoco juegue al cristiano, usted tome en serio su papel. Propongámonos, amado hermano, amada iglesia de Jesús, propongámonos en el corazón y en la mente que no volvemos a dejar a un lado el primer amor. Lo que nos hizo llegar a Él, lo que nos hizo caer en ese abrazo hermoso de Jesús, el Hijo de Dios, el resucitado, volvamos a traerlo a la mente y al corazón. Créame que vale la pena arrepentirse, vale la pena decir, Señor, perdóname, Señor, tienes razón, estoy encerrado en mi vida, opacado en mis problemas, limitado por mis pensamientos. Tengo que salir, tengo que conquistar, tengo que ser testimonio, tengo que evangelizar, volver al primer amor. Le amamos, bendiciones, ese es su programa Un Minuto Basta. Bendiciones.